Queridos amigos, Shabbat Shalom desde Jerusalén. Hoy nos toca platicar acerca de Parshat Noach. El Génesis fue un fiasco. Lo que debía haber sido el Edén para la humanidad en gestación fue y resultó el crimen, el robo, la rapiña, realmente un desengaño respecto a aquello que pudo haber sido. Y de pronto aparece sobre el escenario de la historia un nuevo personaje, Noach. Noach, Ish Tzadik Tamim Haya Bedorotav, fue un hombre justo y piadoso en su generación. Y dicen las Escrituras, Venoach matzachem beine Hashem, y Noach encontró gracia a los ojos de Dios. Y sin embargo, a pesar de lo comentado, pues era una personalidad controversial. Y a Rashi en las Escrituras señala que hay algunos que lo evalúan para bien, para gloria, y hay otros que lo consideran no tan bueno. Si viviría en la generación de Abraham, no hubiera sido nada. Pero por lo visto es el hombre y sus circunstancias, y las circunstancias de Noach, pues para ese tiempo él era considerado un hombre justo, un tzadik. Y la verdad es que debemos preguntarnos, ¿por qué? De él tan solo sabemos cosas buenas. El Midrash comenta en nombre de Rabbi Simón que 3 veces en el texto bíblico se encuentra respecto a Dios la palabra matzah, encontró. Respecto a Abraham está escrito, umatzata et levavo neeman lefaneja, y encontraste a su corazón fiel y leal frente a ti. Respecto al rey David, Matzati David Avdi, encontré a David mi servidor. Y respecto al pueblo de Israel, está escrito que Anavim Bamidbar Matzati Israel, como a una vid en el desierto, encontré al pueblo de Israel. Y entonces irrumpe el Midrash y pregunta, pero está escrito en el Génesis, Venoach Matzachem Beine Hashem, y Noach encontró gracia a los ojos de Dios. Y entonces contesta ahí el texto talmúdico y dice, Hu matzah, él encontró gracia. Ve'akadosh baruch hu, pero Dios lo matzah, no encontró. Y entonces debemos formular la pregunta, ¿por qué entonces la Torá testimonia que es un tzadik tamim, que es un hombre justo e íntegro? Y dice ahí el texto, tamim bidrachav, era íntegro en sus caminos, tzadik bema'asav, y era un justo en sus acciones. Rashi comenta qué significa tamim bidrachav, íntegro en sus caminos, y dice que era un hombre modesto. Era modesto en su relación con todo su entorno. Tzadik bema'asav, justo en sus acciones. Velo jamás, no había en él robo, no había en él rapiña, había en él honestidad en el trato y en la relación con la gente. Y entonces la verdad es que resulta difícil cuestionar la actitud de Noach, por lo menos respecto a la conducta y a la honestidad de él. Cuenta el Midrash que Lemech, su padre, cuando nació Noach, dijo, Zeyenachamenu, este nos consolará.
y preguntan, ¿de dónde sabe Lemech que o sea, Noah, lo consolará, nos consolará, traerá el consuelo para la existencia? ¿Que acaso Lemech era un profeta? Y dice entonces Rabbi Shimon ben Yehotzadak, cuando Dios maldijo la tierra, entonces se presentó ante él Adam Arishon, el primer hombre, Adam, y le dijo, ¿y esa maldición hasta cuándo habrá de estar vigente? Y contesta allí, hasta que nazca alguien circunciso ya desde su nacimiento. Y justamente resultó que Noah nació circunciso. Es algo que también se da algunas veces en forma extraña, que un bebé nazca circunciso, pero se da y se dio en aquel momento. Nació Noah circunciso y entonces dijo Lemech, Ze yenachamenu. Los sabios señalan que la palabra tamim, íntegro, se dio respecto de Noah, se dio justamente por ello, porque nació circunciso. Y de pronto nos encontramos que hay dos cosas que son comunes a Noah y ni más ni menos a Moshe Rabbeinu, a Moisés, el gran líder del pueblo de Israel. ¿Qué tenían en común? Según los textos, ambos nacieron circuncisos. Y sobre los dos está escrito que hallaron gracia a los ojos de Dios. Y si comparamos nosotros a Noah con Moisés, el gran profeta de Israel, ¿cómo podemos entonces cuestionar la personalidad de Noah? ¿Cómo puede ser que alguien pueda inferir que se trata aquí de alguien sobre el cual hay cierta controversia en cuanto a su actitud? Los sabios de Israel, ellos consideran que el error de Noah fue su apatía a la suerte del mundo. Ustedes conocen la historia. Dios, cuando vio la situación que vivía esa humanidad que Él mismo había creado, es como si se hubiera arrepentido de haberla creado, y señala y le anuncia a Noah, el único tzadik, el único justo que se podía encontrar en esa generación, y le dice que habrá de traer el diluvio universal sobre el mundo, habrá de arrasar y terminar con toda esa injusticia, esa rapiña, ese robo, esa situación en la cual había caído esa humanidad recientemente creada. ¿Y qué pasa con Noah? Noah cumple la palabra de Dios. Le dijeron que viene el diluvio, pues hay que hacer y hay que construir el arca de Noé. Pero ¿hizo algo por la humanidad? Absolutamente nada. Dijimos que lo comparamos con Moshe Rabbeinu. Pues, ¿qué hizo Moisés cuando el pueblo de Israel estaba adorando el Egel Azab, el becerro de oro? ¿Qué sucedió con él? Le dice allí Dios, Eref mimeni vashmidem, quítate de mí y yo habré de aniquilar a este pueblo y haré de ti un pueblo grande. Y Moisés en ese momento le dice, de ninguna manera. Oh Dios, davar zetaluivi, esto depende de mí y yo no me aparto de ti. Habrás de tener misericordia por este pueblo. Moshe pidió por el pueblo de Israel. Noah tenía el futuro de la humanidad en sus manos y cayó. Se ocupó de él, de su familia, de los animales y los seres humanos que allí vivían. ¿Hizo algo por ellos? Pues se le insinuó que tenía lo que hacer. Cuando Noah salió del arca y vio el mundo destruido, dice el Midrash que comenzó a llorar. Y entonces Dios le replicó,
te dije que te vi a ti como tzadik y te pedí que hagas un arca y no vistes necesario decirle a la gente qué es lo que habrá de suceder en el mundo. El Zohar dice que Noaj tardó en construir el arca porque quería provocar teshuvá. Por cierto, el Mabul, el diluvio, no era una necesidad histórica. Si hubiera habido teshuvá, si hubiera habido el retorno al buen camino, al deber ser, entonces nada hubiera pasado en esa generación. Como Moshe con el Egel HaZahav, con el becerro de oro, cuando se dio el decreto de aniquilación a Israel, Moshe con su oración detuvo el decreto. Con Noaj no hubo invocación alguna, con Noaj no hubo ninguna expresión de demanda a Dios de seguir manteniendo a la humanidad creada. Él aceptó las cosas así como se dieron y no intentó el cambio. No solamente que no hizo nada para tratar de salvar a esa humanidad, ni siquiera oró. Un dirigente tiene que saber que es responsable por su generación. De hecho, todo ser humano es responsable por los que están en su entorno familiar y social. Cada uno es guardián de su hermano. Y entonces algo debes hacer para salvar a tu hermano, algo debes hacer para salvar a la humanidad, a tu entorno social, comunitario. Y Noaj, el silencio, la labor de la construcción del arca, mas ninguna acción para tratar de traer la salvación a esa humanidad, ni siquiera una oración. A veces, una oración, el pedir a Dios, provoca una energía positiva en el mundo. Y debemos saber y tomar conciencia que invocar al Eterno tiene también fuerza, tiene también la posibilidad de cambiar los decretos. Noaj estuvo en silencio y por ello llegó el diluvio, el Mabul. Y también de aquí aprendemos que quien hace la tefilá, quien tiene la posibilidad y la capacidad de orar, puede cambiar. Pero si te callas, puedes provocar la destrucción. Lo que sigue es un nuevo capítulo. Y también ese habremos de estudiarlo. Shabbat Shalom. Dik Tamim Aya Bedorotav fue un hombre justo y piadoso en su generación. Y dicen las escrituras, Venoach matzachem beine Hashem. Y Noaj encontró gracia a los ojos de Dios. Y sin embargo, a pesar de lo comentado, pues era una personalidad controversial. Y a Rashi en las escrituras señala que hay algunos que lo evalúan para bien, para gloria, y hay otros que lo consideran no tan bueno. Si viviría en la generación de Abraham, no hubiera sido nada. Pero por lo visto resultó el crimen, el robo, la rapiña, realmente un desengaño respecto a aquello que pudo haber sido. Y de pronto aparece sobre el escenario de la historia un nuevo personaje, Noaj. Noaj, Ish Tzaddik. Queridos amigos, Shabbat Shalom desde Jerusalén. Hoy nos toca platicar acerca
de Parshat Noach. El Génesis fue un fiasco. Lo que debía haber sido el Edén para la humanidad en gestación fue irse el hombre y sus circunstancias, y las circunstancias de Noach, pues para ese tiempo él era considerado un hombre justo, un tzadik. Y la verdad es que debemos preguntarnos, ¿por qué? De él tan solo sabemos cosas buenas. El Midrash comenta en nombre de Rabbi Simón